Hace unos meses subí un video enseñándoles a ensamblar un amplificador clase AB de 100 vatios. Sin embargo, utilizaba MOSFET en la etapa de salida, además uno de ellos de canal P, que son costosos y difíciles de encontrar. Entonces decidí hacer algo más sencillo, económico, para iniciarse en este mundo de los amplificadores, y a una potencia que no requiere fuentes de alimentación tan grandes y costosas, ofreciendo un desempeño que espero los sorprenda. Les voy a enseñar bloque a bloque cómo llegar al diagrama final. Si tengo una señal que deseo amplificar, puedo pasarla por un amplificador operacional, en este caso en configuración no inversora, y ya amplifiqué tensión, pero me falta amplificar corriente. No puedo conectar un parlante directamente a la salida del operacional. Ellos usualmente pueden entregar unidades o máximo decenas de miliamperios. Y si quiero que un parlante de 8 ohmios reciba una corriente decente, necesito mucha más corriente de la que puede entregar el operacional. Entonces necesito añadir una etapa que amplifique corriente. Y esa etapa es un amplificador colector común, también denominada seguidor de emisor, que recordando la teoría sobre ellos, la ganancia en tensión es aproximadamente 1. No amplifican tensión, pero sí amplifican corriente, que es lo que necesitamos. Y por si les interesa, la ganancia en corriente se calcula con esta fórmula, aunque no es necesario entenderla por ahora. Así como está, no sirve de mucho, porque primero estamos aplicando un nivel DC al parlante, que para que trabaje en clase A ese transistor sería de VCC medios. Entonces necesitamos un capacitor de acople que retire ese nivel DC, así como se necesita a la entrada de la etapa. Y además habría que añadir un resistor de emisor que sea distinto al parlante para luego añadir el capacitor de acople sobre él y luego ahí sí ir al parlante, lo que lo hace muy ineficiente. Para solucionarlo vamos a añadir otro seguidor de emisor de forma simétrica, esta vez utilizando un PNP que irá a menos VCC y se polarizará de la misma forma. A esta configuración se le llama push-pull, tira y afloja, porque el NPN se encarga de meter corriente al parlante y el PNP se encarga de sacar corriente del parlante, formalizando lo que denominamos un amplificador clase B. Si los dos transistores son complementarios y se polarizan con un resistor igual, la tensión que se ve en la unión de los emisores es 0 voltios, es decir, el nivel DC a la salida desapareció, lo que me permite eliminar el capacitor de acople. Ahora imaginemos que la señal que sale del operacional es de 2 voltios pico a pico. Está claro que, para frecuencias medias donde el capacitor de acople es un cortocircuito, la tensión en el parlante es la tensión de salida del operacional menos la tensión de la juntura base-emisor de alguno de los transistores, según si la señal es positiva o negativa. Digamos que es positiva y conduce el NPN. Como un BJT necesita aproximadamente 0.7 voltios en su juntura base-emisor para entrar en zona activa o en zona de saturación, y no hay nada que le esté asegurando esa tensión al transistor, la señal solo se verá reflejada en la salida siempre y cuando sea mayor a 0.7 voltios, para que la propia señal encienda al transistor. Y esto también pasa con el PNP para tensiones entre 0 y menos 0.7 voltios, causando un efecto que recorta parte de la señal, justamente en la zona comprendida por 0.7 voltios y menos 0.7 voltios. A este efecto indeseado se le denomina distorsión de cruce por cero, y es la principal desventaja del amplificador clase B. En este punto se preguntarán por qué tengo los resistores de base. Total, el que está dando la corriente a los BJTs es el operacional. Podría perfectamente quitarlos y el resultado es el mismo. Bueno, es hora de solucionar esa distorsión de cruce por cero. Necesitamos asegurar que exista una tensión base-emisor para ambos transistores. Entonces, ¿qué opinan ustedes al yo hacer esto? Me quedan 2 resistores polarizando 2 diodos en serie, haciendo que caigan 1.4 voltios, que quedan en paralelo a las 2 junturas base-emisor. De esta forma elimino la distorsión de cruce por cero, dando lugar a una nueva clase, la clase AB, en la que polarizo en clase A una etapa en clase B, y con esto soluciono ese problema. Ahora el amplificador funcionará bien, pero podemos mejorarlo de varias formas. Primero, el capacitor de acople ya no lo necesito, porque si tengo 0 voltios a la salida, tengo 0 voltios en la unión de los diodos. Segundo, recordemos que en la realidad, la caída de tensión de los diodos no es 0.7 voltios, ni tampoco en las junturas base-emisor. Eso causará que caiga una tensión mayor o menor a 0 voltios en el parlante, nuevamente aplicándole un nivel DC que necesito retirar. Recordemos que la realimentación del operacional me permite ajustar la ganancia de tensión,
pero también me asegura que a su salida habrá un nivel DC de 0 voltios porque la señal que estoy inyectando no tiene un nivel DC. Entonces, ¿qué pasaría si llevo la realimentación directamente a la salida? De esta forma compenso todas las no linealidades y caídas de tensión irregulares de los diodos y de las junturas. Tercero, asumamos que alimento el circuito con 12 voltios y que esta RB es de 1 kΩ. Quiere decir que, teniendo en cuenta que caen 0.7 voltios en la juntura base emisor del NPN y que por ahora no hay señal y en el parlante deben haber 0 voltios, la tensión que cae en el resistor es de 12 voltios menos 0.7 voltios menos 0 voltios. En total, 11.3 voltios. Y la corriente que pasará por el resistor, por ley de Ohm, es de 11.3 miliamperios. Quiere decir que tengo 11.3 miliamperios máximos disponibles para la corriente de base del NPN y el primer diodo. Cuando la señal a la salida sea muy grande, digamos que estoy en un pico de 11 voltios, la tensión que cae en RB ahora será 12 voltios menos 0.7 voltios menos 11 voltios. En total 0.3 voltios. Y nuevamente por ley de Ohm tenemos 0.3 miliamperios disponibles para la corriente de base y para el diodo, lo cual es insuficiente. Lo que ocurrirá ahora es que el NPN se estrangula porque necesita más corriente de base, entrando en zona de corte, y justamente recorta la señal de salida. Para solucionarlo vamos a reemplazar los resistores por fuentes de corriente. De esta forma, sin importar el punto en el que se encuentre la señal de salida, siempre habrá corriente disponible tanto para la base del NPN como para el diodo. Y además, como VCC va a venir de la salida de un puente rectificador que tiene un rizado, la fuente de corriente también me permite independizar la corriente de esa variación de VCC, logrando mayor estabilidad en la polarización. Cuarto, tenemos que solucionar un problema típico de estos amplificadores y es la avalancha térmica. Cuando pasa la corriente por los diodos y eso refleja una tensión en las junturas base-emisor, también refleja una corriente de emisor, a la que también se le llama corriente de reposo, que suele ser pequeña, del orden de decenas de miliamperios. Con esa corriente pasando por los BJT, la temperatura aumenta ligeramente, y si recordamos la gráfica de tensión contra corriente de un diodo, un poco escalada para efectos de la explicación, a mayor temperatura la gráfica se desplaza a la izquierda, causando que la misma tensión aplicada a la juntura, que se supone es fija porque los diodos la están fijando, ahora haga pasar mucha más corriente, y más corriente equivale a más temperatura, y más temperatura a más desplazamiento, y así sucesivamente, llegando a temperaturas muy altas y destruyendo los transistores. A este efecto se le llama avalancha térmica. Para mitigar un poco el efecto, se añaden dos resistores entre los emisores de los BJT, ya que al iniciarse la avalancha térmica y al pasar más corriente, cae más tensión en los resistores pero menos en las junturas base-emisor, frenando la avalancha. Pero no es una solución perfecta, porque cuanta más resistencia tengan los resistores, más frenarán el efecto, pero de paso más tensión caerá en ellos y no en el parlante, haciendo más pequeña la señal de salida. Y de paso desperdiciando potencia, porque en ellos la potencia se disipa en forma de calor. Hay que encontrar el balance justo. Los valores de los resistores usualmente se eligen entre 0 y 1 ohmio. Quinto y último por ahora, si añado los resistores de emisor, más tensión deberá caer entre las bases de los BJT para polarizarlos. Entonces tenemos que añadir más de 2 diodos para compensar esa pérdida de tensión. Pero no es una buena solución, porque las caídas de tensión en las junturas y en los diodos no son iguales entre sí. Además, necesitamos encontrar una forma de controlar la corriente de reposo, lo suficientemente grande como para mantenerlos encendidos, pero lo suficientemente pequeña como para que no se calienten innecesariamente. Y todo esto se soluciona con una etapa que se llama multiplicador de tensión base-emisor. Eligiendo estratégicamente los valores de los resistores, puedo hacer que entre colector y emisor caiga más o menos tensión. Pensémoslo como un divisor de tensión en el que siempre caen aproximadamente 0.7 voltios en uno de ellos, y si reemplazo el otro resistor por un trimmer, puedo variar la tensión de forma fina y controlada, resultando en un control más preciso y robusto de la corriente de reposo de la tapa push-pull. A este ajuste se le llama ajuste de vías, porque vías en el contexto de los amplificadores en español significa polarización. Como desventaja, ya no puedo conectar la salida del operacional a la mitad de la tensión de polarización, es decir, a la unión de los dos diodos.
ahora debo hacerlo a la base del NPN o a la base del PNP, generando una pequeña asimetría en la tensión de salida del operacional, porque recordemos que la realimentación me permite tener 0 voltios DC de nivel de salida, pero el operacional tendrá que hacer un esfuerzo adicional sobre alguno de los dos semiciclos para lograrlo. Y, en caso de recorte, recortará un poco primero en un semiciclo que en otro, según a qué base conecte el operacional. Existen muchísimas modificaciones que pueden seguir haciendo para lograr amplificadores de mejor desempeño y potencia, pero con esto cubro mucho tema, y espero lo hayan entendido muy bien y lo hayan disfrutado. Con todo esto les presento el diagrama final del amplificador. Lo encuentran en la carpeta del proyecto que se encuentra en la descripción del video, junto a todos los archivos necesarios para realizar el proyecto. Y esta versión final añade un par de decorativos. El primero es un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 20 kHz que además fija una impedancia de entrada de aproximadamente 100 kΩ, junto a una tapa de protección que se activa cuando la tensión de la señal que aplicamos al amplificador supera a la tensión de la fuente. En ese caso, alguno de los dos diodos entra en conducción, según si la señal es positiva o negativa, limitando la tensión de la entrada del amplificador. El amplificador operacional integra un trimmer en la realimentación para hacer la ganancia variable, que va desde 2 hasta 69, junto a dos capacitores que forman dos filtros, uno pasa altas de 10 Hz y otro pasa bajas de 23 kHz, que, aunque dependiendo de la ganancia que se elija esa frecuencia de corte sube, el propio amplificador operacional tiene una frecuencia de corte cerca a esa frecuencia, así que igualmente tendremos esa frecuencia de corte con y sin el filtro pasabajas. La etapa siguiente ya se la saben, por algo me maté anteriormente para explicarles cómo funciona. Lo único que añadí son unos disipadores para las fuentes de corriente, diodos de protección para la etapa push-pull y una red de Sobel clásica a la salida. Pero aunque el tiempo no me da para explicar esos dos últimos, para esta potencia y tensión de alimentación perfectamente pueden retirarlos y seguirá funcionando de forma muy similar, aunque les recomiendo que los añadan. Este amplificador está pensado para alimentar un parlante de 8 ohmios y para ser alimentado con una fuente de más 17 y menos 17 voltios, que vendrá de un transformador de 12 voltios con derivación central a 2 amperios, pasando por un puente rectificador, eso ya se lo saben. Aunque igual añadí capacitores de desacoplo de fuente para ayudarle a los transistores de la etapa push-pull a entregar picos de corriente, y con esto está listo el amplificador. Como recomendación mía en el puente rectificador, con poner mínimo 2 capacitores de 4700 microfaradios por cada línea de alimentación es suficiente, pero pueden utilizar más si lo desean. Esta es la PCB del amplificador. Como ven, es bastante pequeña y ordenada. Y en la capa inferior encontramos la serigrafía que nos indicará cómo y dónde conectar todo. En la carpeta del proyecto tienen los Gerber para mandarla a fabricar. Yo lo hice con JLCPC y les enseñaré cómo hacerlo. Entran a jlcpcb.com y dan clic en Instant Quote. Luego arrastran el archivo Gerber a esta parte de la página, y este archivo se encuentra en la carpeta del proyecto. Se llama Gerber/amplificador clase AB y está en formato zip. Yendo a la parte inferior, seleccionan la cantidad de placas que quieren. Yo les recomiendo 5 o 10 placas, cuestan $2 y $5 respectivamente. Luego seleccionan su color favorito, el precio no cambia en ningún caso, yo seleccioné rojo. Por último, en la parte inferior seleccionan que desean especificar la localización del número de orden. De esta forma, ellos imprimirán el número de orden donde yo quiero, en este caso, debajo de un disipador. Aunque luego verán que esa opción olvidé ponerla y lo pusieron en otro sitio, pero bueno. Ahora damos clic en Save to Cart y nos pedirá iniciar sesión. Si ya tienen cuenta y la tienen iniciada, al hacer clic en Save to Cart los redirigirá a otra página para poner los datos de envío y facturación. Y si no la tienen creada, deben crearla. Es muy sencillo. De hecho, hasta pueden iniciar sesión con una cuenta de Google. Regresando a la placa, así se ve ensamblada. Y de hecho, esta placa la ensamblé en directo. La retransmisión la encuentran en la lista de reproducción de este proyecto, que también la tienen en la descripción del video. Aunque hice unos ligeros cambios en cuanto a valores de componentes y posiciones de componentes, pero la esencia es la misma. Y el TL071 aún no debe estar en la placa, esto es muy importante para las calibraciones siguientes. Los transistores de la etapa push-pull se montan sobre un disipador grande. El que yo usé puede servir perfectamente, pero les recomiendo uno un poco más grande, considerando que no usa ventilador, porque si le ponen un ventilador con el que yo estoy usando basta y sobra. Y los transistores deben llevar un aislante térmico,
que es este de aquí atrás, y un separador plástico, que es este de aquí. De esta forma se evita que la carcasa de los transistores entre en contacto con el disipador y la fuente entre en cortocircuito. Como los transistores de la fuente de corriente tienen carcasa plástica, no necesitan de los separadores plásticos, pero sí del aislante térmico. Ahora vamos a girar totalmente a la izquierda los tornillos de ambos trimmers. De esta forma garantizamos que partirá con la menor ganancia posible y con la menor corriente de reposo posible. Seguimos con la conexión de la fuente. Yo usaré un transformador de 12 voltios con tap central a 1 amperio, y aunque no obtendré la máxima potencia porque debería ser de 2 amperios, me sirve para hacer las pruebas. Y le conecto el tremendo puente rectificador que armé para el amplificador de 100 vatios del video pasado. Esto definitivamente es matar una hormiga con una bomba atómica, pero no tengo más puentes rectificadores a mano. Con la fuente conectada y como dice la PCB en la parte inferior, debemos usar el multímetro para medir la tensión en milivoltios sobre el resistor de emisor de la etapa push-pull, y girando el trimmer de vías hacia la derecha, buscaremos llegar a 10 milivoltios, que, por ley de Ohm, significará que hay 33 mA de corriente de reposo. El ajuste, como depende de la temperatura, deberá empezarse a hacer cuando se estabilice el circuito, que suele demorar 10-15 segundos aproximadamente. Y una vez lo haga lo suficiente, empezamos con el ajuste. Hecho esto, vamos a conectar el TL071, y a la entrada de audio irá mi generador de funciones, ajustado para entregar una señal seno de 1 kHz. Con el osciloscopio puedo ver la salida del amplificador, y observen que al acercarme a los límites de la fuente, empieza a recortar, primero de un semiciclo que de otro, como lo vimos en la teoría. Ahora, conectando una carga resistiva de 16 ohmios de potencia, se ve cómo el recorte aparece antes. Esto se debe a la caída de tensión en el rectificador, a que el operacional no puede entregar tensiones tan positivas o negativas como las que llegan a sus pines de alimentación, a que los transistores de la etapa push-pull empiezan a estrangularse porque no pueden saturarse más, en fin, diferentes efectos que, si bien son indeseados, hacen parte de cualquier amplificador, por mejor o peor que sea, aunque la idea no es llegar hasta este límite. Bueno, esta última parte creo que es mejor grabarla con la cámara en mano. Disculpen el cambio de audio, pero bueno, estoy usando el micrófono de mi cámara. Ahora lo que sigue es hacer el ajuste de ganancia, pero como eso depende del dispositivo que ustedes utilicen, lo importante es que suban al máximo el volumen del dispositivo y luego ajusten la ganancia tal que el amplificador no sature. Yo lo conecté a la tarjeta de salida de mi tarjeta de audio, perdón, de mi computador, y el amplificador se conecta a esta cabina. Fue la misma cabina que utilicé para probar el amplificador de 100 vatios. Y aquí tengo mi grabadora Zoom H1N, que está muy cerca del parlante y me permitirá grabar de forma muy fiel y muy precisa el audio que emite el amplificador. En este preciso momento voy a hacer el cambio de micrófonos. Muy bien, me escucharon un poco lejano, pero lo importante es escuchar bien el amplificador, no mi voz. En este momento el amplificador está desconectado. Y este es el ruido ambiental que existe. Consideren que tengo un computador al lado con unos ventiladores que emiten ruido y también una autopista al frente de mi casa. Así que ahora escuchen el ruido ambiente. Bien, ahora voy a conectar el amplificador. Lo tengo aquí con un cable. Muy bien, ya está conectado. En este momento están escuchando el nivel de ruido del amplificador. Muy bien, es hora de poner música. Vamos a ver qué tal le va al amplificador. Como ven, el amplificador ofrece un desempeño excelente considerando los componentes que usa, y perfectamente pueden usarlo para ambientar una reunión o inclusive una fiesta. Ahora solo me queda decirles que, si este video tiene éxito, voy a hacer un video similar con un amplificador clase D, y así podremos comparar ambos amplificadores. De momento les agradezco por ver este video y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.